Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de tecnologeando.com. Hoy vamos a estar hablando del exchange OKEX y su blockchain descentralizada, la OKEX Chain, que ha empezado a trabajar ya en plataformas con la Mainnet. ¿Qué quiere decir esto? Que han empezado ya a trabajar en tokens reales y no en la testnet que estaban hasta ahora, que era la red de pruebas. Estábamos esperando, yo por lo menos muy impacientemente, algunas plataformas como puede ser CherrySwap, que he conseguido obtener algunos airdrops, pero la iban a sacar hoy viernes y la han retrasado tras todas las cosillas estas que han estado pasando en las criptomonedas los últimos días. Así que vamos a ver. Bueno, pues quería mostraros antes de nada CherrySwap.net, que es el Automatic Market Maker de la blockchain descentralizada de OKExChain. Y yo por lo menos estaba esperando bastante impaciente esta salida a la mainnet porque tengo unos cuantos airdrops que han ido repartiendo durante la testnet. Iban a lanzarlo hoy, día 21 de mayo, que es cuando intentaré subir este vídeo, pero al acceder hoy al Twitter de ellos he podido comprobar que han retrasado el lanzamiento de la mainnet por culpa de estas caídas exponenciales en las criptomonedas los últimos días. Así que mucho a mi pesar, nos tendremos que esperar unos días, pero quiero que lo tengáis ahí pendiente y que le vayáis echando un ojo porque va a ser una de las plataformas que va a dar el boom, o es lo que yo pienso, dentro de esta blockchain. De todos modos, voy a mostraros un poquito cómo funcionaría. Y como veis es muy parecida a lo que puede ser PancakeSwap en la Binance Smart Chain. Yo tengo los 3 airdrops acumulados, aparte de la IFO y algún pool que han ido haciendo para recompensar a los usuarios que han estado probando la testnet. Y esperemos que no tarde mucho en lanzarlo porque yo quiero ya aprovechar estos airdrops y empezar a trastear un poquito con esta mainnet que la verdad que creo que tiene mucho potencial. Es muy similar a lo que es PancakeSwap, tenemos Exchange que podemos hacer el cambio entre tokens o una liquidez entre varios tokens. Liquidity prácticamente de tener una pestaña pero lo mismo. En farms por ahora solo tenemos estos 3 farms, estas 3 pools de farms, el Che OKT, que el Che es el token de gobernanza de esta plataforma, el Che USDT y el OKT USDT. El OKT será como el BNB de la Binance Smart Chain, será con el que tendremos que pagar todos los gas, todas las comisiones en las transacciones y será como el token de gobernanza de la propia blockchain. En las pool pues tenemos diferentes pool también en la que añadimos Che y nos da Che, aquí añadiríamos USDT y nos daría Che, en esta pues añadiríamos Bitcoin o el token de Bitcoin dentro de la blockchain de OKExChain, que sería BTCK, nos daría el Earnet de Che. Y aquí pues sería con el Ethereum de esta propia blockchain. Aquí en GetOKT, como aún no está en la mainnet, podéis aprovechar y recibir algunos OKT dentro de la testnet que os permitirá pues ir probando un poco la plataforma y saber cómo funciona. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona el Exchange OKEX, que para mí tiene bastante potencial, y vamos a ver un poquito las características principales. Aquí tenemos la página principal de OKEX, que como vemos tenemos diferentes pestañas. Bueno, estas ya las he abierto yo previamente. Lo interesante de esta aplicación, aunque parezca un navegador, es la aplicación del propio exchange, y es que puedes trabajar en pestañas. Yo puedo estar tradeando, por ejemplo, en la página del trade, pero al mismo tiempo puedo tener una pestaña en el OKExChange que, aunque no estén muchas plataformas dentro de la mainnet porque se lanzó hace poco, sí que podemos trabajar con la mainnet dentro de la aplicación de ellos. Podemos hacer farm en diferentes pools dentro de la misma plataforma. Esta plataforma ya tiene su propia aplicación, su propio dApp o DeFi dentro del exchange centralizado. Tiene un apartado que es el de la OKExChain descentralizada. Aquí podremos, pues como veis, tenemos para poder aplicar diferentes stakes en diferentes pools. Es bastante interesante. Aquí yo no tengo ninguna wallet conectada ahora mismo, pero es interesante que tengan pues estas funciones que, por ejemplo, Binance Smart Chain no la tiene. Directamente tienes que trabajar con otras plataformas. Si pulsamos en billetera nos dará la información para poder configurar la mainnet de esta blockchain dentro de MetaMask. Pero
voy a terminar de explicar un poquito las características que más me han gustado dentro del exchange y al final del vídeo os mostraré cómo configurar la MetaMask para OKExchange. Bueno, pues aquí en Academia tenemos diferentes informaciones, desde tutoriales para principiantes, ideas de trading, análisis de la industria, glosario de blockchain, además de muchas explicaciones de las características que tiene este exchange centralizado. La verdad que se lo están currando mucho, a mí me está gustando cómo trabajan. Encima tienen una idea de interoperabilidad en un futuro entre diferentes blockchain y entre diferentes redes, que la verdad que le veo mucho futuro a esta blockchain. Aparte, pues te cuentan cosillas interesantes dentro del mundo de las blockchain, que si estáis empezando o queréis información más avanzada, yo os considero que le peguéis un ojo a toda esta información de la academia que tienen aquí en OKEx. Luego, pues tenemos una cosilla muy interesante que no lo hacen muchos exchanges. Si por ejemplo en Binance te dan una comisión o un descuento por comisiones para el largo de tu vida, si referencias a algunos amigos o a referencias en sí a algunas cuentas. Aquí en este caso sería diferente. En este caso se puede referenciar a un amigo o invitado que si queréis copiaros este link, aunque lo dejaré en la descripción del vídeo. Y si el usuario al que habéis invitado añade $100 o el valor de $100 en cualquier moneda dentro del exchange, os darán a vosotros un premio de $10 en Bitcoin. A él también lo recompensarán, creo que será el primer mes desde que se registró. Por otro lado, puede cumplir otras características y nos darán $10 en Bitcoin por cada requisito que nuestro amigo referido cumpla. En este caso serían premio por la compra de $100 en criptomoneda desde una moneda fiat, $100 en depósito y a veces se acumula y la misma compra vale de depósito, y por otro lado un premio por trading. O sea, si hacen un trading por valor de esos $100, compran y venden en valor de esos $100, le recompensarán a él con $50 y tendrá un periodo de 14 días para utilizarlos. A nosotros, a los que referimos, directamente nos darán $10 en Bitcoin por cada referido que cumpla estas características. Como veis, tengo el referido que sí que ha comprado esas criptomonedas con valor de $100 y a mí ya me han recompensado con mis $10 en Bitcoin. Bueno, pues es una manera de incentivar a los clientes que usen esta plataforma y la verdad que al principio pues te incentiva porque si completas las 3 acciones al registrarte dentro de esta plataforma puedes conseguir ciertos días que no te cuesten comisiones el trading y puedes poder tradear con algún dinero que te han regalado en vez de tradear directamente con los $100. Por ejemplo, si estás empezando, pues es una manera de poder empezar a invertir dinero que te ha dado la plataforma y no estás sacando de tu bolsillo para empezar a tradear pues con unos $10, 15, 20 e ir jugando un poquito. Si te gastas $100 de tu bolsillo, lo puedes dejar ahí a un lado dentro de la cartera de la plataforma y poder empezar a jugar con el beneficio que te han dado al registrarte. Estas serían las funciones o características así a grandes rasgos que veo interesantes a la hora de registrarte dentro de OKEx. No digo que no haya más funciones que valgan la pena dentro de esta plataforma, pero son las que he visto que valen la pena a la hora de registrarte, las que más motivarían a la gente. Otra función muy interesante que no puedo mostrar porque es en la aplicación del móvil, si queréis puedo hacer un vídeo al respecto sobre ello, cortito, explicando cómo funciona, y es que si os descargáis en el móvil la aplicación de OKEx podréis realizar unas tareas a diferentes horas, creo que son cada 12 horas, podrás realizar las siguientes tareas y te recompensan con 100 satoshis. Visto esto, lo único que nos queda es cómo añadir la red de OKEx Mainnet dentro de MetaMask. También dejaré en la descripción del vídeo la configuración para la testnet, que así para los que estáis empezando en este mundo y queréis practicar sin poner dinero de vuestro bolsillo, tenéis la manera de poder hacerlo. Así que vamos a ir al navegador. Previamente tendréis que tener descargada la billetera MetaMask. Tengo un vídeo que podré dejar por aquí o por aquí, no sé nunca por dónde es, en el que podéis ver cómo descargar e instalar y configurar la red de Binance Smart Chain, que al final es como lo que vamos a hacer, a diferencia de que cambia la configuración, los datos que vamos a añadir en la red. Previamente iríamos a ampliar la vista, yo ya la tenía abierta, pero así os lo muestro desde el inicio. Iríamos a
RPC personalizado. En RPC personalizado lo único que tendríamos que añadir serían los datos de la red. En este caso yo ya la tengo añadida, pero voy a hacer como si no la tuviese. Ya me está diciendo que lo tengo, pero lo único que quiero es añadir los datos para que lo veáis. El ID es el 66. Como he dicho antes, la criptomoneda de gobernanza es el OKT. Y aquí tendríamos que añadir el explorador, que a comparación de la Binance Smart Chain es el BSC Scan. En este caso sería OKLink. Le pulsaríamos a guardar y tendríamos aquí ya para elegirla, como es el caso que tengo yo, la OKEx Mainnet. Si salimos, yo aquí ya tengo configurada la OKEx Chain Mainnet, que ya estoy preparado para cuando salgan estas plataformas en las que quiero invertir y estoy esperando el airdrop, como CherrySwap. Por otro lado, tengo aquí configurada la primera OKEx Chain Testnet, que luego empezó a funcionar mal y se modificó por otra URL, que es por ello que tengo la Testnet 2. Voy a mostraros la información de la Testnet 2, que si veis es otro ID con otra URL y con otra URL de exploración. Pero al final todas y cada una de estas blockchain en MetaMask se configuran de la misma manera. Tienes que buscar la URL, el ID de cadena, el símbolo del token de gobernanza y el link, que es opcional, del explorador. Pero yo normalmente siempre lo pongo. De esta manera podríamos ir directamente aquí a los tres puntitos y pulsar en ver en el explorador y nos envía directamente al explorador, donde podemos ver todas y cada una de las transacciones que se han hecho, en este caso la testnet, como ven aquí, de OKEx Chain. Si queremos ver pues la mainnet, pues iríamos aquí a mainnet y lo mismo, ver en el explorador, y aquí veis que ya no pone testnet, sino que ya es la blockchain oficial de OKEx. Nada más que añadir. Si tenéis alguna duda o comentario y queréis que haga algún vídeo en especial, no dudéis en decírmelo. Espero que le deis mucho amor a este vídeo, suscribiros, darle a la campanita y ¡hasta luego!